Ponerse de pie en este momento, en este tema que se llama Vosotros sois dioses. Ja, ja, ja. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, fíjate bien. Yo dije, dice el Señor, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, celebrándote a ti principalmente, Señor, como siempre, porque eres nuestro Padre Celestial, dándote la gloria y la honra a ti, y buscando, Señor, que también muchos la den. Por eso te pedimos, guíanos en este tema, Señor, el día de hoy, y háblanos a nuestro corazón para ubicarnos quién eres tú y quiénes somos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Puede tomar asiento. El título de hoy, del tema de hoy, es como raro, ¿no? Por la primera parte y por la última. Vosotros sois dioses, ja, ja, ja. Pero quiero aclarar que ese ja, ja, ja no es por lo que dice Dios, sino por lo que entendemos nosotros como hombres ilusos y fantasiosos cuando oímos esa frase, vosotros sois dioses. Especialmente en nuestro idioma español, también en el inglés, es lo mismo. Lo que se nos viene es una idea parecida a la de los testigos que dicen que un día vamos a llegar, si la hacemos, a tener una tierra. Esta tierra es para Jesús, pero tú puedes tener una tierra para ti, un planeta. O los mormones, ¿verdad?, que dicen que somos como ángeles, que vamos a ser como Dios y que Jesús es un ángel. Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. O como los de la nueva era, ¿verdad?, que piensan que en todo y en todo lo que hay, en todos los animales, personas, cosas, está Dios. Ellos piensan que ahí está Dios y por eso hay un panteísmo, hay más bien el panteón de dioses. Quiere decir que Dios está en todas partes, en el universo, y la verdad es que no es así. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que no somos Dios, no somos parte de la persona de Dios. Es un malentendido de la traducción, lo que entendemos cuando leemos esa parte. Y se trata el tema de la cuestión de autoridades, voluntades y personalidades. Ojalá que al final de este tema, nuestro concepto del Padre Nuestro, especialmente la parte que dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, quede más claro y se signifique una cosa más real en lo que nosotros entendemos. Por eso el primer punto del día de hoy es una pregunta. Suena raro, dice, somos dioses. Suena raro, ¿no? A lo mejor el 10 de mayo le dijeron, madrecita, tú eres la reina de la casa. A lo mejor te dicen hoy que eres el rey de la casa, ¿verdad? El papá. Pero nunca te dicen, eres el Dios de la casa, ¿verdad? Como que suena herejía. Y es que el uso de la palabra Dios en español, como en inglés, tenemos que entender que para nuestro idioma Dios es nada más uno, solo hay un Dios, el único Dios y verdadero creador del cielo y de la tierra, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el único Dios, el Dios altísimo, ¿no? Para la palabra Dios también hay dioses, dioses falsos, o sea, dioses que no son Dios, son ídolos, ¿verdad? Entonces, el problema es que la Biblia no dice, como nosotros leemos en nuestra Reina Valera, que es una de las que recomiendo, una de las versiones que yo recomiendo, podría ser en inglés la King James, y hay otras mucho más claras en el lenguaje actual, ¿verdad?, como la NTV o como la American Standard para los de inglés, que también recomiendo, ¿verdad? Pero el problema es que la palabra Dios no quiere decir lo mismo en el hebreo o en el griego, ¿verdad?, que se puede traducir. El problema está en la traducción. Dice, yo dije, dice el Señor, vosotros sois dioses. En inglés, I have said ye are gods. Pero en hebreo la palabra traducida como dioses es Elohim.
El plural es el mismo que el singular, porque la terminación im en el hebreo es como la S en español, es como para plural, ¿no? Elohim termina Dios en S o dioses, y sí se dice dioses, pero en el caso del hebreo Elohim es parte como del nombre, esa S o ese plural que nosotros escuchamos. Es como la palabra o el nombre Carlos, ¿verdad? Si hay dos Carlos, no dices los Carloses, son los Carlos, ¿no? O los Martínez, no dices los Martínezes. En el caso de los Mendoza, por ejemplo, pues sí puedes decir los Mendozas, ¿verdad? Porque no termina en S. O los Mendoza, ¿verdad? Es correcto las dos. Los Díaz, ¿verdad? No dices los Díaces, ¿no? Por ejemplo, Carlos es uno, pero tiene espíritu, alma y cuerpo, y tampoco dices los Carloses, dices Carlos, ¿verdad? Uno o dos o tres o cuatro o cinco son los Carlos porque terminan en S, no dices los Carloses. Lo que quiero quedar bien claro es que nos imaginemos en el hebreo, Elohim termina con plural. Por eso la palabra de Dios cuando empieza la Biblia dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, y obviamente se refiere al creador del cielo y de la tierra. Está hablando de ese Elohim, que es el Altísimo, que es el Elión, en hebreo, el Dios Altísimo, que es el único Dios, no hay otro Dios, no se puede confundir. Entonces, refiriéndose al único Elohim que merece la adoración. Nada más hay una persona en el universo que merece adoración, y ese es el Señor, Dios Todopoderoso. Y es el ser espiritual más alto. Hechos 7:48 dice, si bien el Altísimo, el Elión sería en hebreo, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me puedes edificar? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo, ¿dónde voy a estar? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Una pregunta, ¿no? Se refiere al único Dios, al verdadero y el altísimo en hebreo, el Elión, el Elohim, ¿verdad? Dice. Pero esta palabra Elohim también la usa para dioses falsos, para ídolos, ¿verdad? Los dioses, una persona que pone a alguien en lugar de Dios tiene un Elohim falso, un Dios falso. Y también se refiere, fíjate bien, esta es la clave, se refiere a personas que están en autoridad o hijos de Dios. Todos los que son hijos de Dios también son clasificados en hebreo como Elohim, ¿verdad? No dice ángeles. En muchas ocasiones traduce ángeles, pero está en el original traduce Elohim, o en el original más bien escribió Elohim, ¿verdad? Una vez vinieron los hijos de Dios y entraron a la presencia de Dios y entre ellos el diablo. Así dice Job en el capítulo 1. Y varias veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo en hebreo? Una vez vinieron los Elohim y entre ellos venía el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué viene el diablo? Porque todo ser creado por Dios, tú no eres creado por Dios, tú eres hijo de tu papá y tu mamá, ¿verdad? Gracias a tu papá que no era queer y por eso estás aquí. Pero felicidades, papás. Y la verdad es que el decir Elohim, hijo de Dios, es para el ser creado por Dios, como los ángeles son seres creados por Dios, como el diablo el diablo es un hijo de Dios. ¿Cómo va a ser? Pues así como cuando un hijo es rebelde y se va de la casa y mata y hace travesura y media, pues no deja de ser tu hijo. Claro que no le dices a nadie que es tu hijo, ya no lo quieres como hijo, pero es hijo tuyo, ¿verdad? Bueno, no tuyo, espero que nunca te pase. Eso es Elohim. Los que por herencia, por ser hijos de Dios, tienen una autoridad. Cuando hablamos de autoridad tenemos que entender una cosa, la autoridad es de Dios. Toda autoridad puesta en la tierra, toda gente en autoridad está ostentando ese puesto o esa autoridad de alguna manera que le llegó, que tuvo la dicha o desdicha en algunos casos de ser autoridad por la gracia de Dios.
Entonces, cuando Dios habla de los gobernantes, también habla como Elohim. No importa que no sean hijos de Dios, sino son personas en autoridad. Entonces, ese concepto de Elohim lo tradujeron como Dios, y por eso me da risa cuando hay predicadores que dicen que somos diosesitos. Claro que no. O sea, no entienden, no estudian, y tenemos que estudiar para no predicar burradas, perdón por la palabra, pero es que a veces, de veras, o sea. Entonces, ¿de qué se trata ese gobernar, ese tener autoridad? Se trata de siempre darnos cuenta que esa autoridad no es mía, es de Dios. Y tenemos que dar cuentas de cómo gobernamos. Tú como padre, tú como persona en autoridad, tendrás que saber que todo, y cuando digo todo, es todo el que tiene autoridad, es porque Dios se la dio. Todo, así es. ¿Cómo es posible que Dios le dé autoridad? Pues Dios se la da a esa persona que parece que no tiene nada de divino, pero Él va a dar cuentas de su autoridad algún día. Porque toda autoridad es puesta por Dios, no lo digo yo, lo dice Romanos 13, léelo después, para que te des cuenta que no solamente es permitida por Dios, sino que es puesta por Dios toda autoridad. Entonces, por eso Pilato se entiende cuando Jesús le dice Pilato a Jesús, ¿por qué no me hablas? ¿No te das cuenta que tengo autoridad, tengo poder para ponerte en libertad o para mandarte crucificar? Y en Juan 19:11, le dice Jesús, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Y luego le dice algo también muy interesante, le dice, así que el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos, ¿quién entregó a Jesús a Pilato? ¿Quién lo llevó a Pilato? Los líderes judíos, los religiosos, los que se supone que deben de reconocer a Dios, y en lugar de reconocer a Dios, ¿sabes lo que hicieron? Con tal de matar a Jesús, pusieron al César, al gobernador, como Dios de ellos. Fíjate bien, dice, entonces, versículo 12, entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César, porque todo el que se proclama a sí mismo como rey está en contra del César. Y ese fue el problema. A Jesús no lo podían matar porque enseñara cosas de la Torá o de la Biblia, no lo podían matar por cualquier cosa. Los fariseos tenían varias razones envidiosas para matar a Jesús, pero el alegato legal que usaron para que pudiera darse la crucifixión con autorización de Roma y que no pudieran refutar la autoridad del César es precisamente eso. Pilato era la autoridad, no podían crucificar sin Pilato, y obligaron a Pilato diciendo que él se había proclamado rey de los judíos, y entonces el César de Roma no era el rey, y dijeron, el único rey que tenemos nosotros es César, dijeron los líderes judíos. Y así pudieron matar a Jesús. Así fue el engaño o la artimaña, ¿no?, que usaron para poder crucificar los fariseos a Jesús. Por eso dice el Señor Jesús, el que te entregó a ti, el que me entregó a ti, tiene mayor pecado, ¿verdad? Pero ¿por qué? Pues porque los judíos, ellos son los que deberían representar a Dios, ¿no? Si no quieres, no me creas, no te voy a decir un versículo bíblico, pero cuando en Babel se dispersaron las naciones, Dios designó heredó la tierra a Elohim. Puso en autoridad personas y ángeles en cada ciudad, en cada país, y él se quedó para escoger una nación, porque después de Babel escogió a Abraham, y se quedó con la nación de Israel, ¿no? Ahora, ¿quieres que te entre en más detalle de eso? Bueno, pues ya es esa parte, ¿verdad? Son otros $100. No, no es cierto. Es con un cafecito, ¿verdad?, que nos echamos un día de estos y platicamos. Pero ellos estaban, el pueblo representante del Elohim, Elión, el Dios Altísimo, estaba diciendo que César es su rey, y proclamaron como Dios a César. Eso fue algo terrible, eso fue un pecado tremendo. Y ellos darán cuenta por eso si no se arrepintieron y aceptaron a Jesús y se bautizaron, ¿verdad? Porque en Hechos Pedro les dice, crucificamos a Jesús, ¿y ahora qué hacemos?
arrepiéntanse y bautícense y ya. Eso tampoco es tan, o sea, no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda lavar. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, que tenemos cierta autoridad, tenemos que acordarnos de representar a Dios en esa autoridad. Los discípulos morían por decir Jesús es el Señor. ¿Y por qué? Pues porque estaban negando que César era el Señor. Y de alguna manera ellos decían, claro que no, César no es el Señor. Porque en aquellas ocasiones el César era como un Dios. Y no podemos reconocer otro Dios. Lo grave que es reconocer a otro Dios, ellos lo conocían y por eso estaban dispuestos a morir. ¿Cómo podemos decir nosotros somos dioses? Claro que no. Entonces lo que tenemos que hacer es entender todas estas cosas. ¿Por qué pusieron en el letrero que había un letrero que ponían generalmente en las cruces? Porque la cruz no era un gusto, sino era un castigo terrible que tenía que servir para que muchos dejaran de hacer esas cosas. Era como un ejemplo. No hagas esto porque entonces te va a ir mal. Y en la cruz pusieron INRI, ¿verdad? ¿Qué quiere decir INRI? Jesús, Nazareno, Rey de los Judíos. La I por la J, ¿verdad? Así se translitera. Y se puso en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, para que no quede ninguna duda de cuál era el problema. Es más, los judíos dijeron, los líderes estos dijeron, no pongas Jesús el rey de los judíos, pon el que dijo que era rey de los judíos, porque ellos no querían a Jesús como rey de los judíos. Hasta ahí fue algo profético, ¿verdad? Porque Pilato le dijo, ya, lo que escribí, ya. ¿Verdad? Entonces se quedaron ellos como hormiga pisada. ¿Sí has visto? Lo hacía bien, enojadísimos, porque pues a la hora de crucificarlo estaba el anuncio del evangelio que todos podían ver: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esos líderes locos se creían diosesitos, altisimitos, ¿verdad? Es ridículo, por eso es el jajaja. El Dios altísimo solo hay uno, y en ese sentido nosotros nunca seremos dioses. Estos humanos no entendían la autoridad y la manejaban a su antojo. Ese es el problema, papá, tú que eres autoridad, o mamá, o quien seas, jefe de trabajo. Punto número 2, sepamos entrar en teocracia, sepamos tener autoridad, sepamos por qué tenemos autoridad, sepamos quién nos dio la autoridad y cómo debemos usarla. Tenemos que usar todo para la gloria de Dios, para que Dios te bendiga. Entonces tenemos que entrar en teocracia, es que Dios es el rey, ¿verdad? Por ejemplo, democracia es que el pueblo manda. Y por eso tenemos que entrar en una autoridad de Dios para poder ser buenos padres y mandar, como debe de ser. Sepamos tener autoridad. Dios siempre delega autoridad, eso es un principio de Dios. Y Dios delega autoridad sobre seres, sobre otros seres, también sobre seres humanos. Y en ese esquema de gobierno, es el que Dios instituyó en las Escrituras. Es lo que la Biblia dice y es lo que MCI, nosotros como cobertura, como iglesia, enseñamos en la doctrina. En esto creemos, porque Dios es así. Dios, desde que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la más alta jerarquía divina. Hay alguien que manda, ¿no? Jesús decía, mi Padre me envió y yo les digo lo que mi Padre me dijo, no cosas de mí. No predico de mí, predico de lo que mi Padre me envió. El Espíritu Santo no habla de Él, sino que lo envió Jesús. Es necesario, Jesús decía, que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo hay una jerarquía? Y después de Dios, Dios se rodea de Elohims, personas en autoridad. Dios se rodea de seres que les delega su autoridad. Muchos creen que Dios solo tiene angelitos, así como niños volando, encueraditos. No, eso es una idea no sé de dónde la sacaron. Pero Dios es un Dios tremendo. Para empezar, ángel no es un nombre. Ángel es un trabajo, es una función. Y quiere decir mensajero, ¿no? Entonces, cuando tiene un ángel Dios, es que es un mensajero en el griego malachim, o en el hebreo malachim, o en el griego o latín ángelos.
Eso significa mensajero, ¿no? Pero no significa un ser espiritual, pero nosotros en la traducción de Elohim, para estos seres espirituales, tradujeron ángel, ¿no? Entonces muchas palabras, el original dice Elohim o ángelos, y nosotros leemos en nuestro español ángel, o en inglés angel, y no quiere decir lo que nosotros entendemos que un ángel es un ser espiritual, pero es un ser espiritual, pero no todos los seres espirituales son iguales. Tú puedes ser un ángel. Cuando te toque dar un mensaje, pues serás el mensajero, ¿no? Eso estamos hablando en el idioma original. Pero volviendo al español, lo usamos como nombre, ¿no? Y así nos referimos a los ángeles, no como seres humanos. Y por eso creemos que Dios tiene puros ángeles ahí, un montón de ángeles. Pero no, Dios tiene seres espirituales en su gobierno, con mensajes, con funciones, con autoridad. Los serafines para cuidar y alabar al Señor es lo más alto, la alabanza. Los querubines para guardar la gloria de Dios, el trono de Dios. Entonces son cosas interesantes. La Biblia menciona diferentes rangos: arcángeles, querubines, serafines, ángeles también, bueno, Elohims, que trabajan según Efesios en niveles de autoridad como principados, potestades, gobernadores. Son seres espirituales de diferentes rangos, y así como hay los seres de Dios, también están los que se fueron con el diablo, y ellos tratan en una pelea de tener autoridad sobre donde se supone que ellos fueron enviados. Estamos hablando de un ejército. Dios tiene su ejército, y quiero que sepas que tú eres un soldado del ejército de Dios. Si no lo habías entendido, pues cuidado, ¿no? Porque a lo mejor de tener tu armamento, de estar preparado con toda la armadura, te andas en shorts y playera y crees que estás de vacaciones. Espiritualmente nadie descansa, y todos trabajamos para la obra de Dios. Y todo está organizado. Un querubín es para la gloria de Dios, un serafín es para su alabanza. Y el problema no es tanto con los ángeles o con los seres espirituales, con los Elohims, vamos a decirlo así, que traducen Dios, pero no son dioses, son seres espirituales. El problema es con el hombre, porque cuando Dios delega autoridad al hombre, muchas veces el hombre se marea, se siente que tiene mucha autoridad, ya se empieza a decir: yo soy el jefe aquí, yo soy el mero mero. Qué feo cuando un papá se pone en ese plan, ¿verdad? Aquí no hay de esos. Gracias a Dios por los padres que hay aquí, que son bien buena onda, que siempre oran para saber cómo van a ministrar a sus hijos. No los regañan, les ministran alguna exhortación. Y entonces, qué bonito, ¿verdad? Pero siempre ha habido problemas con el hombre. En el jardín del Edén se le dijo: tú tienes autoridad sobre todo. Ellos no tenían que tener mucho problema, pero el problema es cuando se dieron cuenta que tenían autoridad, y viene alguien y les dice: vas a poder ser como Dios, tú hazle por tu cuenta, ya no busques a Dios. ¿Y qué pasó? Que cayeron. En el diluvio se olvidaron de Dios, y entra la maldad en ellos. Cuando hay ausencia de Dios, eso es maldad. ¿Y qué pasó? Que cayeron. En la torre de Babel cosieron ladrillos, pero no querían construir una casita para poder tener una familia feliz. Ellos querían hacerse un nombre y olvidarse de Dios, y una torre muy alta para ir en contra de Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios los confundió. Después de eso se dispersaron las naciones. Dios escogió a Abraham para tener Dios una representación en un pueblo, pero esa nación fue esclavizada por Egipto. ¿Y qué terminaron haciendo? Lo mismo que en Babel: cosían ladrillo y hacían ladrillo. ¿Para qué? Para que Faraón tuviera una gloria y un nombre para sus monumentos y sus pirámides. ¿Y qué pasó? Que Dios los sacó con mano poderosa. Todavía en los tiempos de los judíos va Jesús, y en lugar de reconocerlos, vienen a presumirle a Jesús: mira este templo, el templo del Dios de nosotros. Se jactaban del templo en lugar de jactarse del Dios del templo. Qué bonito, ¿no? Que podamos tener enseñanza en todo eso y aprender, porque el problema siempre es el mismo. Aprende tú para que no caigamos en ese mismo problema. El problema es el olvido de Dios, de darle gloria a Él, de darle su alabanza. Los seres más altos espirituales, los Elohims más grandes, se llaman serafines, y cuidan la gloria de Dios y alaban a Dios. Esas son las dos funciones de lo más alto. Entonces tú siempre tienes que aprender que tenemos que, como seres de autoridad, si quieres hacer las cosas bien,
Tenés que darle alabanza a Dios. Ya hablo argentino a veces. Es que fui y aprendí argentino. Me metí en una escuela. No, pero tenemos que darles alabanza y gloria a Dios. ¿Sabes? Para eso fuimos creados. Efesios 1, 6 y 12 dice que para la gloria de la alabanza de su nombre. Y en el Salmo 8 dice que Dios nos creó menores que los Elohim. Dice el Salmo 8, cuando veo los cielos, versículo 3, obra de tus dedos. Esas sí son creaciones, esas sí son construcciones, no los templitos que hacen los arquitectos y los ingenieros aquí en la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los Elohims. Le has hecho poco menor que los ángeles, que los seres espirituales de autoridad, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pues somos poco menor que los Elohim, pero acuérdate de la palabra menor, ¿no? Porque Dios te quiere dar autoridad, pero también no quiere que te pierdas. Su teocracia te quiere, es más, Dios te quiere hacer Elohim, claro que sí, no Dios, pero un ser con autoridad. Busca la palabra Elohim en el hebreo y te va a decir rulers, judges, divine representatives. Oh my God, reflecting His divine majesty and power. Es que no tengo un diccionario en español, pero eso es lo que te dice la definición del hebreo Strong, que son gobernadores, que son jueces, que son representantes divinos para reflejar su majestad y su poder. Entonces, punto número 3 y último, el mundo no entiende la autoridad, pues tenemos que entenderla nosotros. Tenemos que entender a la luz de Dios por qué a la luz de cómo lo ve el mundo es diferente. ¿Por qué? Es exactamente lo contrario, ¿no? El mundo, el pecado, el diablo voltean todo al revés. Si creemos que la autoridad nos convierte en dueños, ahí está el engaño. En el mundo toda autoridad se cree el dueño, se cree el que hace y deshace. Y ese es el problema. Nosotros tenemos que saber que entre más alto quieras llegar más a los pies de Cristo te tienes que humillar. Y entonces Dios te va a exaltar. Deberás recordarlo siempre. La traducción a nuestro español o inglés no se entendía como nosotros lo entendemos. Ustedes son dioses, vosotros sois dioses. Aunque sea con minúscula, la mejor traducción es del Salmo 82, 6. Vosotros sois gobernadores, jueces, representantes divinos, que deben de reflejar la majestad del poder de Dios. Y como estaba hablando con los jueces del pueblo de Dios, dice, ustedes son hijos del Altísimo, ¿sabes? Nosotros somos hijos de Dios, pero no por ser hijos de Dios vamos a ser Dios. El problema empieza cuando se refiere al trono de Dios, perdón, no hay problema, el Salmo, leímos el 6, pero cuando empieza en el 1, Salmo 82, 1, se refiere al trono de Dios, dice Dios juzga. Y habla con seres espirituales que tienen autoridad, creados por Dios, son hijos de Dios. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, de los Elohims, vamos a traducirlo así. Y en medio de los Elohims juzga, porque Dios ha delegado autoridad sobre ellos. Está hablando de su trono y está hablando de seres que no solo hay angelitos allá, hay seres interesantes. Dios creó los Elohims y el sistema de gobierno de Dios es terrible. Ahora, nosotros no estudiamos gobierno de Dios, government, ¿verdad? Estudiamos lo que podemos ver y aquí en la tierra vemos todo, pero en el cielo no vemos todo, hay cosas interesantes. Lo que nos alcanza a decir la Biblia, por ejemplo, es que delante del trono de Dios hay 7 seres espirituales, 7 espíritus de Dios que van por toda la tierra. Y delante del trono de Dios, un poquito más afuera, hay 4 seres vivientes que tienen aspectos terribles y toman forma de la función que están dando en ese momento. O sea, el trono de Dios es tremendo. Hay seres vivientes, guardianes, fuertes, serafines, querubines, terribles, poderosos, todos en autoridad delegada por Dios. Y cuando ostentas la autoridad de Dios como Dios la quiere, eres
tremendo, no tienes quien te detenga, ¿no? Por ejemplo, Daniel llamaba a estos seres los vigilantes. Y muchos agarran esa como teoría y hacen sus cuentos raros. Tenga cuidado, no se salga de la palabra de Dios. La palabra de Dios claramente dice quiénes son los vigilantes y qué buscan. Buscan la gloria de Dios. Si quieres saber lo que buscan para poderlo hacer tú, buscan que ellos darle gloria a Dios y que otros lo hagan. Eso es lo que tenemos que buscar. Para que si quieres estar en autoridad, tú también lo busques. Fíjate, tenemos el ejemplo de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor estaba en la gloria de su potencial, de todo su reino, estaba en lo más alto, se envaneció. Es lo que pasa con el hombre, te crees. Y entonces Dios le dio un sueño donde había un árbol que cortaban y que él no entendía nada de eso. Porque él se le estaba subiendo, ¿no? Y Dios le dijo, o sea, Dios le podía dar el sueño. Mira, esto te va a pasar si te envaneces, si te crees mucho. Pero ¿cuál era el problema? Que si Dios te da el sueño y te explica todo lo que tienes que saber, entonces tú vas a decir que listo soy. Yo entiendo de cosas también de Dios. Pero no entendía nada. Tuvieron que hablarle a Daniel porque Daniel le iba a explicar no solamente el sueño. Te vas a convertir en un hobo, en un homeless, en una persona sin casa, en una persona como un animal sin razón, como un loco. Vas a andar pastando como una vaca, comiendo hierba y no te vas a bañar, se te van a crecer el pelo, te van a crecer las uñas, vas a volverte loco. ¿Y sabes qué? Eso me lo reveló el Altísimo. No creas que yo lo sé, le dijo Daniel. Es por eso que Daniel tuvo que ser llamado para que Nabucodonosor entendiera. Y entonces no tiene nada que ver con Daniel, tiene que ver con Nabucodonosor, para que Dios amaba a Nabucodonosor, no sé por qué, pues él da mal quien quiere. Y le dio un tremendo poder, pero le dijo que no se te suba. Pasaron 12 meses, él lo entendió, pero dice la palabra de Dios que a los 12 meses empezó Nabucodonosor otra vez, se le olvidó, porque así nos pasa. Y entonces una vez amaneció con mucha alegría y buen humor y dice, mira nomás, qué chulada de ciudad he creado. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad. Y aún estaba la palabra en su boca cuando se volvió loco, se volvió como un animal, se le cumplió lo que decía el sueño. El tema de hoy es la autoridad, tanto de quien vive en el cielo como de quien vive en la tierra. Y debes entender que Dios, es el único Dios y no hay nadie más. Nabucodonosor entendió, pero en un año se le olvidó. Lo más interesante es que Dios no lo enloqueció. ¿Sí sabías? ¿Sabes quién lo enloqueció? ¿Quién mandó ese juicio a Nabucodonosor para que se convirtiera en un loco, en un homeless, en un indigente? Las dos preguntas la contesta Daniel 4:17, donde dice, la sentencia esa de lo que le pasó a Nabucodonosor es por decreto de los vigilantes. Wow. Por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, los seres humanos, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Él gobierna sobre todo. Y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Quieres tener autoridad? Humíllate ante Dios. Debemos entender que Dios te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir hoy, a ti, a mí, a todos. Y nos quiere llevar a más. Él quiere que seamos cabeza y no cola. Quiere que estemos arriba y no abajo. Quiere que seamos personas de éxito. Pero como Dios es amor y misericordia, no te da la autoridad que te haga daño para que no te vuelvas loco. Qué triste, ¿no? Cuando un hijo recibe una herencia y la despilfarra o se cree que él es el dueño de todo y no la usa como debería. Qué antipático se ve un orgulloso, un rico nuevo, una persona que no sabe usar su poder, un arrogante, un soberbio y un vanidoso que aquí no hay. ¿A que no?
¿Cuántos tienen ya ahora bendición de Dios? Vinieron sin un centavo a Estados Unidos y ahora se creen mucho, ¿verdad? Que aquí no están. ¿No vinieron? Aquí no hay. Ni los que nos están viendo por la transmisión. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que autoridad es servicio. Jesús, o sea Dios mismo, nos enseña, fíjate Dios lo que dice en el 20:25 de Mateo. Dice Jesús llamándolos a todos porque se creían, ¿quién va a mandar aquí cuando Jesús ya no esté? Todavía ni se había muerto. Espérate que se muera, hombre. Papá, ¿a quién le vas a dejar el carro? Es que te vi enfermo y dije, pues si se muere y no me lo deja a mí, cálmate. Entonces Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿no? Y el que quiera, 27, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Qué hermoso, ¿no? En conclusión, lo que quiero que entendamos hoy es que Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere dar de su herencia. Dice el Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones. Yo te puedo poner en autoridad sobre más cosas. Yo te puedo dar más bendición. Pero quitémonos las vestiduras de vanidad, quitémonos de pensar que lo que tenemos es nuestro y aprendamos de que Jesús, así como Jesús es manso y humilde, Jesús dice, aprendan de mí. Si quieres autoridad, sirve, sé siervo, pero no sirviendo a la gente, sino sirviendo a Dios. O sea, tú como padre, como mamá, tú tienes autoridad. Pero tú tienes que tener esa autoridad para servir a Dios. Tienes que darlo de Dios. ¿Sabes? Dios es amor. Y a veces entendemos como que el amor es dar todo lo que ellos quieran. Claro que no. A veces hay que dar lo que a ellos no les gusta, que es lo mejor. Porque Dios da lo mejor y quiere que tú des lo mejor. Tienes a tu bebé ahí de 24. Y te dice, papi, quiero un pantalón. ¿Qué vas a hacer? Trabaja, Aragán. Así le vas a decir. Ponte a hacer pasteles, ponte a hacer algo, pero no vas a... O sea, que aprenda. Y eso es dar amor. No darle un pantalón para que siga de inútil ahí, ¿verdad? Buscamos implementar principios, eso es dar amor. Para que ellos siempre den gloria a Dios con lo que hacen. Toda autoridad bien ejercida es buscar también que otros le den gloria a Dios. Vive para eso, sé un padre de autoridad para llevar a tus hijos a que le den gloria a Dios. Usa, aunque le caigas gordo. Cuando Dios envió a Moisés a Faraón, le dijo, tú vas a ser el Dios de Faraón. Así le dijo, pero Moisés lo entendió bien. Tu autoridad, te voy a dar una vara. Y esa vara va a poder más que la vara del más poderoso del mundo, que se llama Faraón, o que es Faraón. Fíjate, en Éxodo 7:1, Dios puso a Moisés, un ex esclavo y ex convicto, asesino, que andaba huyendo del gobierno de Egipto, lo mandó a ser autoridad sobre Faraón. Fíjate bien, hay muchas cosas, las 7 plagas, Dios abrió el mar rojo con el poder grande y todo eso, pero lo que quiero que veamos hoy es la autoridad de Moisés. Dice Éxodo 7:1, Jehová dijo a Moisés, mira, y lo estoy leyendo, ahí lo tiene en su pantalla, yo te he constituido, ¿qué? Dios para Faraón, y tu hermano Aarón va a ser tu profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te pones bajo la autoridad de Dios, Dios te pone cerquita de Él. Y para estar cerquita de Dios, yo tengo que estar humillado a los pies de Cristo. O sea, vas a ser imparable, brother. Vas a ser el mejor papá ahora sí del mundo, pero porque Dios es tu autoridad y tú sirves a Dios. Porque tú entiendes que Dios es uno.
No que yo sea Dios, no, yo tengo autoridad, pero no es mía, es de Dios. Todo el que sabe servir a Dios, busca su gloria, sube de nivel. Porque el ser siervo de Dios te lleva más alto que los logros más importantes de este mundo. Por eso dije el otro día, no pierdas el ser siervo de Dios por ser raíz de este mundo, porque eso es más abajo. Sirve a Dios. Eres profesionista, acabas de salir de la carrera, vas a tener mucho éxito si se lo entregas a Dios. Si quieres que funcione, cuando Dios te diga o cuando tú leas en el Salmo, yo dije, vosotros sois dioses, por favor entiende bien. Dios dice, vosotros sois dioses, tú entiendes y escuchas, eres mi siervo, obedéceme y sé humilde porque te voy a levantar. La serpiente dijo, cuando no usas lo de Dios, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Y el engañote ahí, la otra cayó y le dio al otro sonso, también comió. Bueno, era nuestro padre Adán, no le puedo decir así, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hubiéramos nosotros hecho? No podemos juzgar. ¿Pero qué pasó? ¿Fueron como Dios? Claro que no. ¿Supieron del bien y del mal? Eso sí. Pero les perdieron todo lo que buscaban. Querían ser como Dios y al contrario, cuando obedecían a lo que no es Dios, ellos cayeron de todo lo que eran. Cuando obedecían a Dios, ¿sabes qué pasaba? Que ellos eran a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando lo buscaron de otra manera, por su cuenta, lo perdieron todo. Tenemos que depender de Dios. Perdieron su autoridad, perdieron su salud, perdieron bendiciones, estaban sujetos a la muerte y al pecado, a la maldad. Esa eternidad preciosa que tenían la perdieron. Perdieron el poder de Dios, perdieron tener comunión con Dios. Entonces tu habilidad para convertirte en semejanza de Dios no existe. Yo no puedo convertirme, por más que me esfuerce, por más que quiera ser santo, tengo que obedecer a Dios y olvidarme de lo demás. Y empezar a dar gloria a Dios, empezar a dar alabanza a Dios, empezar a que mi familia y mi gente, todo lo que tenga autoridad, influir en ello para llevarlos a Dios. Pero si nos ofrendamos nosotros en los brazos de Jesús con todo nuestro ser, humildes y obedientes, sin creer que la autoridad que tengo es mía, Dios te va a dar sabiduría, vas a ser un tremendo o una tremenda sierva de Dios o siervo de Dios, y entonces Él hará lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús oró, te va a usar a ti. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, fíjate lo que Jesús dijo, eso lo enseñó cuando estaba en la tierra. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que obedece a Dios, que se sujeta a Dios. Estoy leyendo Mateo 12:50, que está en los cielos. Todo el que hace la voluntad de Dios, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los humanos no somos dioses, somos hijos de Dios. No somos pequeños dioses. Dios es Dios y nosotros los que hacemos su voluntad somos sus hijos, eso sí. Y te puede heredar, pero el que hereda es Dios. Te puede dar, Él tiene mucho para ti. A lo más que podemos aspirar es a ser personas de autoridad si lo ostentamos bien. Y si eres autoridad, recuerda que no es para ti. Es para que participemos en cumplir lo que Jesús pedía en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdanos a ser buenos padres, ayúdanos a ser buenas personas en autoridad, ayúdanos a ser buenos administradores de todo lo que nos das? Dile, Padre, en el nombre de Jesús, ya no quiero ser yo, no quiero creerme nada, no quiero creerme lo que me dice alguien que puedo llegar a ser. Yo quiero ser tu siervo, quiero rendirme a ti y sé, Señor, que ahí está el éxito. Sé que ahí tú me vas a levantar hasta donde tú quieras, pero de ninguna manera voy a poder llegar a estar más alto por mi cuenta. Señor, hoy me rindo a ti, me entrego a ti. Usa para mi gloria, para tu gloria y tu honra, Señor, todo lo que yo pueda hacer. Ayúdame a ser buen padre, buen esposo. Ayúdanos a ser personas en autoridad que reflejen tu gloria. Y si no tienes autoridad, tú lo vas a hacer. Cuando tenga autoridad, dile,
Señor, yo no quiero olvidarme como Nabucodonosor. Quiero recordar, Señor, que siempre voy a darte a ti la gloria y la honra y voy a estar a ti sujeto. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que nos está viendo en la transmisión. Y te pido que este mensaje nos ayude, Señor, para estar más cerca de ti. Para saber, Señor, que tú nos has dado una encomienda y que todo lo que hacemos, que todo lo que hablamos, todo lo que decimos debe de consistir en dos cosas: obedecerte para darte a ti la gloria y alabar y bendecir tu nombre. Que yo lo haga y que muchos por mi causa también lo puedan hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya.